Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, jueves 15 de julio del año 2021, bajo la sombra del Omnipotente, espacio de oración, de estudio bíblico, de reflexión. Sea usted muy bienvenido. Y vamos a mirar juntos desde la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 2. El Evangelio de Juan, capítulo 2. Vaya conmigo allí rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 2 del Evangelio de Juan. Miremos cómo dice la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan 2. Dice la bendita palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dejémoslo hasta ahí. Permítame mirar en esta otra versión el Evangelio de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, vamos a mirarlo en Nueva Traducción Viviente. Juan 2, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Versículo 4 dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Pero su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Dejémoslo hasta ahí. Y permítame leer en una versión dinámica, traducción en lenguaje actual, este mismo relato de Juan 2, capítulo 2, versículo 1. Dice, 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en el pueblo llamado a un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Amén y amén. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. Hemos leído en varias versiones. Reina Valera 60, Nueva Traducción Viviente y lenguaje actual. Bien, mis queridos amados y hermanos, amigos y amigas, hemos estado orando por largo tiempo, tal vez sin cesar, como dice la Biblia, como lo demanda la palabra del Señor. Sin embargo, permítame ser incisivo en el tema de que en la oración siempre hay acción.
Es decir, no solamente la acción de orar, sino la acción de actuar. Post-oración, es decir, después de la oración hay algo que hacer. El Señor siempre responde a nuestras oraciones y hay momentos en los que para que la oración vea su respuesta, pues hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros, cosas que son nuestra responsabilidad. Mire que no me voy a detener a explicar todo el tema de la fiesta de bodas, todo el asunto teológico que hay allí detrás, porque ya lo hemos explicado en nuestro estudio que estamos realizando en las mañanas. Simplemente me quiero centrar en que hay una necesidad. Hay una fiesta de bodas, se acabó el vino y el vino era muy importante para los judíos, especialmente en una celebración porque ellos a través del vino representaban salud, por ejemplo. El vino era motivo de alegría, el vino era motivo de regocijo, de prosperidad, de muchas cosas. Para ellos era muy importante el vino. Sin embargo, en esta fiesta, y recuerde que esta fiesta duraba alrededor de 7 días. Entonces, se acabó el vino. Y tal vez aquí no nos dicen qué momento de la fiesta se acabó, si a la mitad, al comienzo, casi al final, no nos dicen. Lo cierto es que hay una necesidad. Se acabó el vino y si no hay vino, pues no hay fiesta. Entonces, lo que llama la atención es la expresión de María o la Madre de Jesús al referirse a quienes están sirviendo. Ella les dice a los que servían, en Reina Valera 60 les dice, haced todo lo que os dijere. ¿Sí nota? Y me llama la atención en Nueva Traducción Viviente, cuando en el versículo 4 el Señor le dice a María, le dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. ¿De qué está hablando Jesús? Y sin embargo María le dice a los que sirven, dice, hagan lo que Él les diga. Entonces Reina Valera dice, haced todo lo que os dijere. Nueva Traducción Viviente, hagan lo que Él les diga. Y en esta traducción dinámica, traducción en lenguaje actual, en el versículo 4, llama la atención como dice, Jesús le respondió, madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Noten eso allí muy importante. No ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. De que yo les diga quién soy. Entonces María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús, noten esa expresión, hagan todo lo que Jesús les diga. Bien, recordemos que Jesús es el nombre humano de nuestro Señor. Jesús viene de allá del hebreo Josué y significa Salvador. Jesús era con el nombre que se conocía al Señor en Nazaret y alrededor, sus alrededores, como el hombre Jesús, como un hombre común y corriente. Todos conocían que era el hombre carpintero, el hijo de José, de María, ese niñito de Nazaret que corría cuando era niño allá por las calles de Nazaret. Y como he dicho en otros momentos, era el hombre que tal vez muchos quisieran tener de vecino, era tal vez un hombre muy servicial, tal vez era un hombre muy amable, tal vez era un hombre muy respetuoso, un hombre muy obediente a sus padres, muy sometido, tal vez ese era el hombre que conocían. Entonces me llama la atención, como dice en traducción en lenguaje actual, que primero Jesús le dice, no ha llegado el momento en que yo les diga quién soy. Es decir, como si luego ellos no saben quién es Jesús, no saben quién soy yo, dirían por ahí. Sin embargo, Jesús dice, no ha llegado ese momento en que yo les diga verdaderamente quién soy. Y la expresión que pone el escritor cuando da la orden de parte de María, hagan todo lo que Jesús, es decir, no está diciendo, hagan todo lo que nuestro Señor Jesucristo les diga, no, está diciendo, hagan lo que Jesús, es decir, lo que ese hombre normal les diga. Llama la atención poderosamente que hasta aquí Jesús, vuelvo y repito, no había hecho ningún milagro. Hasta aquí Jesús no era conocido por hacer milagros, nada. O sea, hasta aquí Jesús es un hombre común y corriente. Sin embargo, nos deja ver el texto que ya había seguidores, ya estaba discipulando, ya estaba empezando a evangelizar, ya estaba empezando a conformar un equipo de trabajo, pero todavía no se había dado a conocer. Entonces, la expresión es el imperativo que hay.
El imperativo que hay allí en el versículo 8 ya nos explica que hay unas tinajas de agua para sacar agua, para llenarlas de agua. Esas tinajas eran unos cántaros donde se nos dice en una traducción viviente que había 6 grandes tinajas para agua, de las cuales usaban los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros de agua. Entonces, ¿para qué eran esas tinajas? Esas tinajas eran los judíos antes de participar de los ritos, las fiestas judías. Antes de todo esto era un ritual, aunque no era una fiesta estipulada por el Señor. Sin embargo, ellos antes de participar de cada fiesta se bañaban, se purificaban, se lavaban antes de participar de las fiestas judías, y para eso eran esas tinajas. Pues tenga en cuenta ese detalle. Para eso eran utilizadas esas tinajas. Y dice que, y por eso lo explica Juan, de que estaban allí esas tinajas. Ahora, el imperativo se encuentra en el versículo 7, donde el Señor les dice: llenad estas tinajas, llénenlas. Y en el versículo 6 de traducción viviente, dice que había unas tinajas allí y Jesús le dijo: llenen las tinajas con agua. Y en traducción en lenguaje actual dice: llenen de agua esas tinajas. Es un imperativo, es una orden. Entonces mire que Jesús no les dice si quieren, si pueden, si se les ocurre, sino si quieren. No, el Señor les dice: llénenlas, llenen esas tinajas. Entonces, varios elementos rápido. Entonces, lo primero es que hay una necesidad, hay una intercesora. Aquí alguien está intercediendo, como dicen por ahí en algunos, pero no quiere decir que ella sea la intercesora que tenemos ante el Señor, porque hay quien dice que ella es nuestra intercesora, ¿no? Porque dice que no hay nadie más a través del cual nos podamos acercar al Padre, sino a través del Hijo. Sin embargo, aquí María es la mamá de Jesús, es quien va y le dice: oiga, se acabó el vino. Tal vez ella pensaría que Jesús saldría corriendo como buen servidor a ir a conseguir vino. Tal vez ella pensaría eso. Sin embargo, Jesús explica que no ha llegado la hora en que Él se dé a conocer como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Es lo que le está queriendo decir. No ha llegado mi hora en que yo me dé a conocer, no como el hombre Jesús, sino como el Cristo, sino como el Mesías. Cristo significa Mesías en griego, o sea, Cristo y Mesías es lo mismo, que significa ungido. Mesías es en hebreo, pero Cristo es en griego. Representa lo mismo: ungido, enviado, con una característica especial, con una misión especial, con investido de autoridad de alguien superior para cumplir con una tarea, así como se investían a los reyes en el Antiguo Testamento, que se les ungía con aceite. Entonces Jesús aquí está diciendo: no ha llegado mi hora de darme a conocer como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Todavía no ha llegado el momento de que yo me dé a conocer. Entonces la expresión Jesús significa que la gente lo conocía simplemente como el hombre Jesús, como el hombre Jesús, el que hacía favores, el que servía a la gente, el vecino que quisiéramos tener, el compañero de trabajo que tal vez muchos hubieran querido tener, pero hasta aquí todavía no se había dado a conocer, porque más adelante usted encontrará el relato que cuando Jesús se da a conocer como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, estos mismos nazarenos, los nazarenos, sus paisanos, de allá donde se crió por durante 30 años, ellos mismos, usted conocerá el relato, que quisieron apedrearlo y botarlo por un despeñadero abajo. Tan pronto Jesús dijo: yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente la percepción hacia Jesús cambió. Ya no veían a Jesús como el hombre, el vecino, el que quisieran tener de amigo. Ya no lo veían de esa manera. Ahora, cuando Jesús se pone en evidencia, es decir, cuando llega el momento de ponerse en evidencia quién es realmente el Hijo de Dios, el Mesías, inmediatamente los judíos, especialmente los nazarenos, los de su pueblo, quisieron sacarlo a piedra. Lo sacaron, de hecho, lo querían botar por un despeñadero abajo al mismo Señor, sus mismos paisanos. Y de ahí donde el Señor dijo: definitivamente no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, ¿sí ve?
Entonces esos detallitos. Pero lo que quiero aquí resaltar en esta mañana es que hemos orado, hemos clamado, hemos venido al Señor, Señor, haz esto otro, haz aquello, haz esto otro también. Y sin embargo el Señor de pronto nos estará diciendo, hagan, hagan lo que yo les digo. Hay cosas que nos corresponde hacer. Hay cosas que en la oración nos corresponde hacer. Tal vez hemos orado y usted ya sabe qué tiene que hacer. Entonces no basta solamente con orar, no basta solamente con clamar. De hecho, el Señor no es milagrero. Hace milagros, pero no es milagrero. No es el Señor de los de repentes, que hoy me acosté con una situación y mañana mágicamente amanecí bien. No, el Señor siempre nos involucra en sus acciones, es decir, en lo que Él va a hacer en su vida, en mi vida, lo que Él determinará hacer, siempre nos involucrará como lo hizo a lo largo de los textos de la palabra del Señor. Usted encontrará que hombres, mujeres que están allí estipulados en la palabra del Señor, cada vez que el Señor iba a intervenir, cada vez que el Señor determinaba hacer algo en su tiempo, en su momento, en su época, en su entorno, en su contorno, siempre que el Señor se iba a mover en algo, especialmente sobrenatural, usaba de personas naturales, siempre involucraba a personas naturales. Cuando el Señor determinó que definitivamente quería acabar este mundo que estaba en caos por el pecado, que habían llegado al pecado extremo, dijo, voy a terminar con esta raza humana y lo voy a hacer a través de una inundación, a través de un diluvio. Involucró a Noé, ¿sí? Llamó a Noé. Cuando el Señor determinó hacerse una nación para Él mismo, levantar la nación de Israel para sí mismo, para darse a conocer, llamó a Abraham. ¿Sí nota? Cuando el Señor determinó que iba a sacar al pueblo judío que estaba esclavo en Egipto, llamó a Moisés. ¿Sí nota? Cuando el Señor determinó que tocaba conquistar las tierras de la tierra de Canaán, donde llevaría a su pueblo, pues llamó a Josué. Cuando el Señor determinó que iba a levantar un rey, para Israel, llamó a David. Se nota que siempre involucra a personas cada vez que el Señor se iba a mover. Ahora si vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor determinó llevar a cabo una misión aquí en la tierra de predicar el Evangelio, llamó a 12. ¿Sí? Cuando el Señor determinó que iba a llevar el Evangelio a los gentiles por toda Asia Menor, llamó a Pablo, involucró a Pablo. Y así sucesivamente. Y cuando el Señor determinó que venía a salvar esta humanidad, involucró a su Hijo. Entonces el Señor siempre trabaja a través de personas. Y en este caso es lo que hemos dicho en otras ocasiones. El Señor hace sus cosas sobrenaturales a través de personas naturales. Entonces mire que si ve que Dios no es milagrero. Dios no es alguien que hace así por chispún, por aspersión. ¡Pum! Ahí va un poder para que de la noche a la mañana aparezcan cosas. El Señor siempre nos quiere involucrar en el quehacer, Posiblemente el Señor hoy quiere hacer un milagro en su vida, pero lo quiere involucrar a usted. ¿Sí nota? Él no es milagrero. Entonces a lo largo de la Biblia vemos que hombres, mujeres, cuando el pueblo de Israel iba a ser destruido, sencillamente llamó a mujeres también, llamó a mujeres como Débora, como Ruth, como Noemí, llamó a mujeres en aquellas épocas, también involucró mujeres. Entonces mire que la Biblia no solamente para hombres, también involucró mujeres, a Ruth, a Noemí, a Esther, varias mujeres también encontramos allí que definitivamente fueron usadas para el Señor hacer lo que iba a determinar hacer en su tiempo y en su momento. Entonces, dicho todo esto, pues vemos que el Señor, como bien decíamos hace un momento, hemos orado por tiempo, por años, por días, por meses. Tal vez usted tenga una petición acariciada. Eso que usted dice, yo todos los días no cesaré de orar por esto. Pero el Señor lo quiere involucrar a usted. Tal vez el Señor quiere salvar a su familia, a usted que tiene familiares inconversos. Pues el Señor no lo va a hacer de una manera sobrenatural sin usted. Ese milagro se dará, pero involucrándolo a usted.
siempre querrá involucrar a alguien, siempre querrá el Señor definitivamente llevar a cabo esa tarea, pero involucrándolo a usted. Entonces, en ese pedido que usted tanto ha hecho, que yo tanto he hecho, hay cosas que el Señor nos dice, hagan todo lo que Él les dice. Hagan todo lo que Él les dice. Aquí hay una necesidad, se acabó el vino, hay una intervención, se acabó el vino, pero el Señor manda a quienes sirven y ellos son los primeros receptores de ese milagro. Mire, fueron testigos de primera mano. Yo me imagino aquí el cuadro de los discípulos, no de los discípulos, sino de quienes estaban sirviendo, allí en las mesas. Imagínense cómo sería la sorpresa, porque fueron los primeros y los únicos que supieron de dónde venía el vino. Dice, ni siquiera el maestresala, ni siquiera el anfitrión de la fiesta supo de dónde salió el vino. Simplemente los únicos que lo conocieron fueron los que servían. Entonces mire que el Señor involucra a personas para llevar a cabo sus milagros. Y tal vez usted esté orando por un milagro. Tal vez usted dice, Señor, de esta manera sobrenatural, haz esto, haz aquello. Pero el Señor tal vez nos dice, haga lo que Él les dice. Y en esta mañana, tal vez, si estamos orando por sanidad, de pronto el Señor nos dice, hagan lo que Él dice. No. ¿Y qué nos dice? Vaya al médico, tómese la medicina, pida una cita médica, hágase chequear, No, pero es que yo espero un milagro sobrenatural donde el Señor de la noche a la mañana me sane. Pues, bien, todos quisiéramos que fuera así, ¿no? Que uno se acostara con una dolencia y que al otro día amaneciera uno todo de 15, de 18, pero no va a ser así, mi querido. Siempre hay cosas que nos corresponde hacer. Señor, es que mi hijo cambie, cámbialo. No, de pronto tal vez toca ir a abrazar, toca ir a pedir perdón, tal vez toca redireccionar muchas cosas. Cambie mi marido, cámbialo. Pero tal vez, mujer, tienes que hacer algo, ser más amable, dejar de ser tan cantaletosa. Tal vez tienes que ser más amorosa con él, más cuidadosa. Sí, muchas cosas corresponde hacer, o igualmente el marido. Cambia a mi mujer, cámbiala. Pero tal vez el Señor, haga lo que el Señor le dice. Sea más detallista, ámela, cuídela, guárdala. Entonces, cosas de ese tipo. Siempre el Señor nos va a mandar a hacer cosas. Siempre. Señor, transforma a mi vecino, cambia ese vecino borracho, cámbialo. Oro y le meto ayuno para que tenga más poder. Sí, todo eso es válido, pero hay que ir a hacer también. Hay que ir a predicarle, hay que ir a orar con él, a orar por él. Hay que movernos, el Señor es un Señor de acción. Por eso yo en varias ocasiones he dicho que la palabra oración está mal escrita. La palabra oración debería ser oración, con doble C. Oración. Oro pero actúo, ¿sí? Entonces, no sé que el Señor o cuál haya sido su pedido. Solamente en esta mañana quiero dejar esa inquietud en su corazón. ¿Qué corresponde hacer? ¿Qué tengo que hacer? He orado por años, pero ahora ¿qué me toca hacer? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Alguien dijo que el 50% de la respuesta de nuestra oración ya la tenemos nosotros. El qué hacer. El Señor es un Señor que simplemente se mueve a través de nuestras manos, nuestras piernas. ¿No dice Santiago que la fe tiene piernas? Eso dice Santiago. Santiago dice, ¿dices que tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Y aquí no está hablando de obras para salvación. Está hablando de obras como consecuencia de que somos salvos y creemos y tenemos fe en el Señor. Y como creencia, como fieles al Señor, que le creemos y confiamos en Él, actuamos. Yo confío en el Señor, pero no me quedo, es decir, la fe no es pasiva. El esperar en Dios no es ser pasivo. El Señor nos manda a ser pacientes, mas no pasivos. No es que yo oro y me siento en el sofá a esperar que de una manera milagrosa, sobrenatural, aparezca la respuesta a mi pedido. No, yo tengo también que hacer. Y alguien dice, Dios dijo, ayúdate, que Dios te ayudará. Ayúdate, que Dios te ayudará. Algo así dicen por ahí. No, Dios no dice eso. Dios dice simplemente, actúa, confía en mí y muévete. Sé valiente, esfuérzate, haz cosas que corresponde hacer. Entonces, que Dios nos ayude a hacer lo que corresponde, lo que ya nos corresponde,
lo que usted y yo ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces, mientras no actuemos, hermano querido, con todo respeto te lo digo, usted se puede reventar orando y se puede reventar ayunando para que se vea la respuesta. Pero si no actúas, no vas a ver respuesta. Créame que no la vas a ver. Hay siempre que tomar una actitud, hay que tomar una acción, hay que ponerle piernas a la fe. La fe actúa, la fe camina, la fe rueda, la fe se muestra, se evidencia a través de acciones. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios te muestre qué tienes que hacer ya. Ya hemos orado, has orado, por años has orado, por tal situación o tal situación, pero hay cosas que corresponde hacer. Señor, cámbiame, hazme como tú. A veces hasta cantamos, Señor, yo quiero ser como tú. Señor, transfórmame, cámbiame. Sí, pero el Señor no lo va a cambiar así. El Señor empieza y espera en que empecemos a trabajar en esos cambios. Alguien dijo que nada cambia si nada cambia. Y alguien dijo que si queremos ver cambios, pues tenemos que cambiar nosotros primero. Nada va a cambiar porque sí. Entonces, que seamos proactivos en nuestras oraciones, en el sentido de que nosotros vengamos al Señor, nos dispongamos qué dice el Señor que hagamos y nos dispongamos a hacer. Ahora, un detalle ya para empezar a orar. La orden imperativa que da el Señor es contra la razón. Es una orden descabellada. Es una orden que no tiene ningún sentido. Dentro del marco de la fiesta en que se encuentran, no es una fiesta judía. Las tinajas que habían allí se usaban, se empleaban, era para bañarse, lavarse antes de las fiestas judías, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta del Pentecostés. Esas fiestas importantes judías, previo a esas fiestas, los judíos se bañaban, se lavaban, y para eso eran esas tinajas. Entonces, cualquiera hubiera podido decir desde la razón, no, Señor Jesús, pero lo que pasa es que esas tinajas no son para fiesta de bodas. Estamos en una fiesta de bodas, don Jesús, porque recuerde que aquí Jesús hasta ahora lo conocen como el hombre. Don Jesús o Señor Jesús, como hubieran querido decir, lo que pasa es que esas tinajas son para otras fiestas. Por si no lo sabe, esas tinajas son para cuando nos vamos a celebrar las fiestas judías, son para purificarnos, para lavarnos antes de participar de las fiestas. Esas tinajas no son para fiestas de bodas, don Jesús. Hubieran podido razonar con él, como a veces hacemos nosotros. Cuando el Señor nos pide algo, por lo general siempre nos pide hacer algo descabellado, algo que choca con la razón, con nuestra mente. ¿Cómo si que vaya y perdone a mi enemigo? ¿Cómo si que ore por mi enemigo? ¿Cómo si que ame a mi enemigo? ¿Sí? El Señor siempre nos manda a hacer cosas que... Entonces, si usted está orando por, Señor, que haya reconciliación en mi familia, pues le toca a usted tomar pasos decisivos. Tal vez ir a pedir perdón. No, pero fue el que me ofendió. Sí, pero el Señor dijo que si vamos a traer la ofrenda al altar y nos acordamos de que alguien tiene algo contra nosotros, seamos nosotros los que vayamos y tomemos la iniciativa de pedir perdón. ¿Cómo? Sí, pero luego no fue él el que me ofendió. Entonces, ¿por qué tengo yo que pedir perdón? No, yo estoy dispuesto a perdonarlo. Si él viene a que yo le perdone, yo con mucho gusto lo perdono, pero hasta que no venga yo no lo perdono. Esa es la razón nuestra. Pero el Señor dice, no, ve tú, toma la iniciativa tú y ve y pide perdón. ¿Sí ve? Entonces el Señor siempre nos manda a llenar las tinajas. Siempre nos manda a hacer cosas que, ay Dios mío, pero esto no es así. ¿Cómo sí que tiene que ser de esa manera? Pues por eso es que a veces no vemos respuesta. Porque nosotros nos imaginamos y empaquetamos la respuesta en papel regalo. Pero la respuesta por lo general a veces viene en papel periódico, en papel toalé. A veces las respuestas no vienen como quisiéramos. Entonces, por eso es que a veces no vemos respuesta a la oración, porque estamos esperando que el Señor lo haga todo, cuando el Señor lo quiere involucrar a ustedes, me quiere involucrar a mí en la respuesta a lo que le pido. ¿Sí ve? Señor, provéeme. Pero el Señor no le va a proveer así de la noche a la mañana. Hay cosas que el Señor nos mandará a hacer. Lo pondrá a hacer empanadas, lo pondrá a hacer cosas para que usted
pues también de alguna manera se ayude en esa área, y cuando usted ve, pues sencillamente verá que el Señor le ha respondido. Una mujer estaba pidiendo 2 millones de pesos. Señor, dame 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Haz ese milagro, Señor. 2 millones de pesos. Y el Señor le dio la facultad de hacer empanadas. Y se puso a vender empanadas y ahorraba y ahorraba. Y cuando se dio cuenta, tenía los 2 millones de pesos. Digo, ya, ahora sí entiendo. Yo le oré al Señor para que me diera 2 millones de pesos. Pero me puso a vender empanadas. ¿Sí ve? Entonces, así es como obra el Señor. Así es como obra. No siempre los milagros son así de la noche a la mañana como quisiéramos. No siempre se da así, no siempre se da. Así el Señor siempre nos mandará a hacer algo. Entonces, que Dios nos ayude a hacer lo que Él nos diga. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Mira, Señor, que a lo largo de tal vez años venimos orando por algo, por una situación, por ver, Señor, de alguna manera la intervención divina en aquello que quisiéramos, Dios de los cielos, en que tú te manifestaras. Y de hecho, tal vez ya te has manifestado muchas veces. Alguien dijo que, Señor Dios de la gloria, muchas veces oramos y el problema está en que no conectamos lo que oramos con lo que sucede durante el día. Alguien dijo, lo leí en algún libro, que decía que hay que tener concentración espiritual. Y la concentración espiritual no es la posición de loto y una meditación profunda para esperar la respuesta tuya. No quieres nada, no tiene nada que ver con eso. Concentración espiritual es cuando conecto lo que oro, lo que tú me dices en la oración, cuando leo la palabra, lo que tú me dices en la palabra, las voces de otros creyentes que me dicen, cuando voy conectando lo que me dice la palabra, porque muy seguramente tú no nos vas a decir algo en la palabra y después nos vas a decir otra cosa en la oración y después nos vas a decir otra cosa a través de otros creyentes. No, cuando vamos a la palabra y tú nos hablas, cuando venimos a la oración y tú nos hablas y es similar, parecido a lo que nos hablaste en la palabra, y cuando otros creyentes nos están hablando acerca de la palabra y la oración, a veces sin darlo a conocer, Señor de la gloria, esa concentración, cuando conecto todo lo que oro, lo que leo en la palabra y las voces de otros creyentes, tal vez por ahí me estás indicando que me estás dando la respuesta a la oración. A veces nosotros no sabemos orar, porque pensamos que la oración es simplemente traer una lista de peticiones, expresarlas con nuestros labios al Señor, traer algunas muletillas cristianas y ya oré. Ahora espero que el Señor me responda de alguna manera mágica, como dicen algunos, raspando y ganando, queriéndolo, pidiéndolo y obteniéndolo, y así no es, así no funciona. El Señor, en esa relación que tiene con sus hijos, pues el Señor está más interesado en sus hijos que en el pedido de sus hijos. Pero el pedido es la excusa que el Señor usa para sencillamente trabajar en sus hijos. Así que la oración, podríamos decirlo así, es la excusa de el Señor para mantenernos en una relación íntima con Él. Y a través de esa intimidad es donde el Señor nos dice, haz esto, haz aquello, haz esto otro, en eso que tú quieres ver una respuesta. Pero mientras esa respuesta se da, el Señor, antes de darnos la respuesta, primero con anterioridad formará el carácter de la respuesta conforme al carácter del pedido. Entre más grande sea el pedido, tal vez más el Señor va a trabajar en tu carácter. Y por eso el Señor pide y nos exige que le pongamos piernas a la oración. Aquellos que vinieron allí, yo me imagino el trabajo que tuvieron que hacer para llenar esas tinajas de 100 litros cada una. Habían 6, entonces serían más o menos 600 litros de agua que tendrían que traer. No la tenían fácil, porque no era ir a la cocina, abrir la llave, poner una manguera y llenar una tinaja una por una. No, tendrían que cargarla muy seguramente hasta el Valle del Cedrón, muy seguramente hasta el estanque del Siloé. No sé, tenían que caminar con esas tinajas, traer, cargar el agua, era un trabajo, lavar las tinajas, es decir, había un trabajo y era una orden contra la razón, porque ellos dirían,
pero don Jesús, porque recuerde que hasta aquí al Señor lo conocen como don Jesús, como el hombre, y no lo conocen todavía como el Mesías. Y sin embargo ellos dirían, oiga, pero ese Señor, ¿por qué nos mandó llenar estas tinajas? Oiga, ¿para qué? Sin embargo, me llama la atención que los sirvientes no se pusieron a hacer conjeturas, ni a razonar la orden, ni a cuestionarla, ni a argumentarla, como suele suceder con nosotros. A veces el Señor nos habla, pero ¿cómo sí que tengo que perdonar a mi enemigo? Pero ¿cómo sí que tengo que hacer esto? Pero no, el Señor se equivocó, no fue que el Señor no me escuchó bien. Le voy a meter un ayuno de 3 días para que el Señor me escuche mejor. Y a veces hacemos cosas de ese tipo. Señor, no se trata de eso. Se trata de estar sintonizado, sincronizado, en sintonía con lo que Dios te habla en la oración. Hemos orado y tal vez el Señor te ha hablado. Tal vez ya tú sabes qué tienes que hacer. Y si no haces lo que el Señor te dice que haga, ¿se imagina si estos se hubieran puesto a decir, no, yo qué me voy a poner a llenar tinajas de agua? Ahorita el Señor está equivocado. No estamos en ninguna fiesta ni de tabernáculos, ni de Pentecostés, ni de Pascua. No estamos en ninguna de esas fiestas. Estamos haciendo una fiesta de bodas. Eso no llenemos ninguna tinajas. ¿Se imagina si estos sirvientes se hubieran puesto con todos los argumentos? Pues no hubieran visto el milagro. Y tal vez es lo que muchas veces sucede con nosotros. Hay una necesidad, oramos y hasta ayunamos para ponerle un poquitico más de fuerza y más de éxtasis a la oración. Pero ¿sabes? Si no actuamos, no pasará nada. No pasará nada. Por más que ayunes y ores y le metas todo lo que le quieras meter a la oración, no pasará nada. Te convertirás simplemente en un religioso. No pasará nada. La vida cristiana es de acción. Santiago lo dijo, el hermano de Jesús dijo en su carta, dijo, ustedes dicen que tienen fe, muéstrenme su fe por las obras, pónganle piernas a la fe. A ver, demuestren. Y esa es la oración. Yo oro, pido, pero la oración, como hemos repetido tantas veces, no es un canje, no es un trueque. La oración prácticamente es venir ante el Padre a ver qué me dice el Padre que tengo que hacer, qué debo hacer. Y cuando escucho, cuando entiendo, cuando sé lo que el Señor me dice que hacer, voy y actúo en obediencia a lo que el Señor me dijo y allí veré el milagro. Allí veré el milagro. De lo contrario no pasará nada, no pasará nada. Por eso, Señor Dios de la gloria, no sé por qué haya orado mis hermanos, no sé cuál sea la situación, pero siempre habrá algo que hacer. Que estoy enfermito, Señor, haz un milagro. Pues el Señor dirá, bueno, tienes que ir a pedir una cita médica. Bueno, tienes que tomarte la medicina. Tienes que someterte a la autoridad de la medicina. El Señor dice que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad fue puesta aquí en la tierra por Él. Y en esto también hay cabida porque la medicina, los médicos son autoridad. Desde la medicina ellos son autoridad. Cuando yo voy al médico y me someto y le digo, mire doctor, tengo esto y esto y esto, y él me dice, bueno, venga, lo chequeamos, tomes estos exámenes, tomes esta medicina, haz esto y haz aquello, pues yo me estoy sometiendo, estoy llenando mis tinajas. Yo no sé qué tinajas tengas que llenar tú. Pregúntale ahí al Señor, dile, Señor, he orado. ¿Cuáles son las tinajas que yo tengo que llenar? Bueno, estoy llenando mis propias tinajas. Estoy yendo al médico, estoy poniéndome en chequeos, estoy haciendo cosas por la salud, porque ese es mi pedido. Ese es mi pedido. Le estoy diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y quisiera que el Señor de una manera sobrenatural, de un momento a otro, viera la respuesta, pero el Señor a veces tiene que usar o esperar de ti y de mí que usemos, que trabajemos, que hagamos, que llenemos nuestras tinajas. Pregúntale allí al Señor, Señor, ¿qué tinajas tengo que llenar? ¿Cómo sí, Señor, que yo quiero ver, Padre amado, que mi marido cambie? Bueno, tal vez el Señor te está diciendo, llena las tinajas del amor, llena las tinajas de la comprensión, del servicio a veces. Señor, yo quiero que mi familia se convierta. Bueno, pues las tinajas que toca llenar es orar por ellos, predicarles y servirles. Hay tinajas que toca llenar. Hay cosas que van en contra de la razón que el Señor nos dice en la oración y a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, nos dice, nos guía a toda verdad. Señor, hoy te pido desde esa dirección. Hemos orado por bastante tiempo. Todas las mañanas en este espacio, Señor, se ha orado.
Y se ha orado por salud, se ha orado por conversiones, se ha orado, Señor de la gloria, Padre amado, por situaciones de orden matrimonial, de orden relacional, de orden de problemas en las familias. Pero hay cosas que nos corresponde hacer, aparte de orar, aparte de orar. Yo quiero que guardes esto en tu corazón. La oración es venir al Señor y ponerme de acuerdo con lo que el Señor dice que yo haga. Eso es la oración. No es un canje, no es un raspa y gana. La oración es: Señor, mire, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? Y pon por cierto y da por cierto que el Señor siempre te mandará a hacer cosas que chocarán contra la razón. Allí es donde entra algo que yo lo llamo la crisis de fe. Allí es donde yo determino si verdaderamente le creo al Señor y creo que Él es quien dice que es y que hará lo que dice que hará. Allí en esas crisis de fe donde el Señor me dice: haz esto, haz aquello. Cuando yo veo que choca contra la razón, pero ¿cómo si, Señor, que tengo que ir a perdonar a mi enemigo? Si Él fue el que me ofendió, Él fue el que me maltrató, Él fue el que me insultó. ¿Cómo si que yo tengo que ahora decirle que me perdone? Así dice la Biblia. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ve tú y soluciona el problema. ¿Qué problema? El problema es ese, que a veces nosotros decimos: bueno, yo lo perdono, yo estoy dispuesto a perdonar, pero hasta que Él venga a pedirme perdón. Y si Él viene a pedirme perdón, entonces yo lo perdonaré. Es más, le voy a orar a Dios y a veces decimos: Señor, yo estoy dispuesto a perdonar, envíamelo para perdonarlo, prepara el momento. No, son oraciones mal hechas. Tienes que tomar la iniciativa, tienes que decirle: Señor, dame la fuerza, dame la capacidad para ir y abrazarle y decirle: te perdono. Estoy ofendido contigo, pero te perdono. Tomo la decisión de perdonarte. ¿Cuántos problemas en los hogares, en las familias se ven por eso? Por la falta de perdón. Eso se llama orgullo. ¿Yo por qué? Si Él viene y me pide perdón como me ofendió, yo lo perdonaré. Pero si no viene, pues entonces allá, se lo pierde Él. No, mi querido o mi querida. Es a ti a quien te corresponde ir allá. De eso se trata. Entonces, como eso choca contra la razón, por eso es que no llenamos las tinajas. Y esas tinajas se nos llenarán de telarañas. Y oraremos y clamaremos y vendremos y no pasará nada. Señor, hoy muéstranos qué tinajas tenemos que llenar. Muéstrale a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, al que está allá al otro lado, clamando y pidiendo oración. Muéstrale qué tinajas tiene que llenar ante esa situación que está viviendo. Tal vez estás pasando un momento de duelo y el Señor te está diciendo: tienes que llenar también tinajas. Tienes que empezar a descansar, tienes que empezar a entregar, tienes que empezar a dejar que yo te ministre, tienes que empezar a fortalecerte, no te encierres en la casa, no te encierres ahí en el cuarto llorando y llorando, tienes que empezar a levantarte, tienes que empezar a tomar acciones, tienes que empezar a hacer otras cosas, tienes que empezar a vivir eso. Hay situaciones así. Hay situaciones donde el Señor nos dice que tenemos que actuar, no quedarnos ahí, enterrados. Ay, Señor, haz algo, fortaléceme. Pero para que el Señor te fortalezca, tú tienes que empezar a tomar acciones. Tal vez tienes que empezar a leer un libro, tal vez tienes que leer más la Biblia, tal vez tienes que hacer un estudio bíblico, tal vez tienes que empezar a ocuparte para que eso que estás viviendo empiece a ser subsanado. Hay cosas que toca hacer. No te puedes quedar ahí sembrado solamente esperando que el milagro llegue de la noche a la mañana. Dios no funciona así. Dios no funciona así. Dios demandará que tú y yo le creamos. Por eso dice que la fe tiene obras, que la fe se muestra. Yo le demuestro que le creo al Señor cuando hago lo que el Señor me dice que haga, aunque choque contra la razón. Ahí es donde yo demuestro que verdaderamente soy un hombre de fe o soy una mujer de fe. Ahí es donde se demuestra. Un hombre de fe no se demuestra solamente porque ora y ayuna. ¡Uy, qué hombre de fe! ¡Qué mujer de fe! Es un varón de fe porque ¿cómo ora? ¿Cómo ayuna? Pero si no hace lo que el Señor le pide, pues no pasa nada, mi querido. No será ningún hombre de fe, será simplemente un religioso. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Muéstranos hoy. Hoy mi oración es esa. Muéstrale a mi hermano. Muéstrame a mí. Muéstranos a todos los que oramos aquí. ¿Qué tinajas tenemos que llenar? ¿Qué nos toca hacer?
¿Qué tengo que hacer yo? Yo hago todo lo posible y tú te encargarás de lo imposible. Así es como funciona. ¿Qué tengo que hacer? Para que este pedido, para que todo esto que te he pedido durante este tiempo, vea la respuesta. Vea la respuesta. Señor, cambia a fulano de tal, cambia ese carácter. Pero si yo no tomo la iniciativa de cambio, por más que ores, antes al contrario, a veces tu mujer quiere que cambie tu marido y te la pasas orando y orando y orando y te la pasas metida en un templo orando y a toda hora orando, pero no le preparas el almuerzo, no le lavas la ropa, no lo atiendes. Pues el marido, en lugar de acercarlo más, lo vas a dejar más. Y la olímpica, empezamos a echarle la culpa al diablo. Claro, como estoy más metida con Dios, por eso está bravo conmigo y me está alejando más a mi marido. No, tú oras por tu marido, pero actúa, le preparas la comida, le lavas la ropita, lo atiende, lo consiente, lo cuchichea, aunque sea un guache, pero tú estás ahí. Y te lo puedo decir por testimonio. Hay que actuar, mi querida, hay que actuar para que ese cambio se dé. Para que ese cambio para que veas la respuesta tanto a eso que tanto has orado. Allí así es como funciona. Así es como funciona. Orando y actuando. Orando y actuando. Orando, vengo y Señor, aquí estoy en tu presencia. Mira, tengo este problema. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, Señor, entonces voy y en obediencia y hago lo que tú me estás mandando a hacer. Señor, pero es que eso que me estás mandando a hacer como que la razón me dice que no es así. Bueno, pero voy a actuar. Y cuando tú actúas, empiezas a ver cómo el Señor de manera sobrenatural, empiezas a ver cómo funciona en lo natural. Y es cuando tú ves la respuesta y dices, gloria a Dios, es porque he orado. Pero no por el elemento de la oración como tal, no por el ritual de la oración, sino por lo que sucedió detrás de esa oración. Espero que me esté haciendo entender. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos porque no sabemos orar. Enséñanos, Señor. Y gracias por esa respuesta. Y gracias por lo que me toca hacer. Entonces hoy comenzaré a preparar y a llenar esas tinajas. A lo que me toca hacer para que eso que te he pedido, Señor, vea mi respuesta. A ti te doy la gloria, Señor, y la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados, para todos y todas. Hoy es jueves 15 de julio del año 2021. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Espero que un día de estos el Señor nos apareje y podamos dar un taller bien bonito acerca de la oración. Hay muchos elementos que necesitamos aprender y conocer para aprender a orar bien, en sintonía con lo que Dios quiere que usted y yo oremos. ¿Por qué el Señor pide que le roguemos tanto por algo que Él nos quiere dar? Esa es una buena pregunta. ¿No te la has hecho? ¿Por qué el Señor quiere que yo le ore tanto y le ruegue tanto por eso que Él me quiere dar? Si finalmente me lo quiere dar. Detrás de eso hay una respuesta. Espero que un día de estos podamos hacer un buen tallercito y lo podamos compartir acerca de la oración, todo lo que hay acerca de eso de la oración. Que Dios nos ayude. Bien, mis amados, estamos estudiando el Evangelio de Juan y estamos estudiando el capítulo 14. Vamos ya por allá por algunos versículos del capítulo 14 y quiero que vaya abriendo su Biblia en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Recuerde que esto se está dando en el marco del aposento alto, en la ministerio privado, en el discurso que el Señor está allí teniendo hacia sus discípulos. Es un ministerio donde solamente privado porque solamente está el Señor con sus discípulos. Y Juan el apóstol nos deja este relato desde el capítulo 13 y lo finaliza en el capítulo 17. En el capítulo 13 comienza precisamente con un lavatorio, porque cada vez que los judíos iban a celebrar algo, antes se purificaban, antes se lavaban, y aquí pues en este caso no es la excepción porque está en preámbulo la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús aquí pues comienza ese capítulo 13 lavándole los pies a sus discípulos, enseñándoles una gran verdad espiritual. Siempre que el Señor hacía algo natural, algo que los judíos conocían muy bien en su cotidianidad, siempre el Señor usaba de esos elementos, de lo conocido para llevarlos a lo desconocido,
de lo que ellos conocían para llevarlos a enseñarles verdades que no conocían. Siempre el Señor hacía de esa manera y qué bueno que nosotros podamos aprender eso, perdón, que cuando vayamos a predicar el Evangelio siempre llevemos desde lo que le interese a la persona y llevarlo a cosas que no le interesan o cosas que todavía no conoce. Es una bonita manera de aprender. El Señor, como buen maestro, el maestro de maestros, nos da ese ejemplo de cómo fue que Él enseñó, de cómo fue que Él enseñó todo lo que concerniente al reino de los cielos. Mire que el Señor lo hizo de una manera práctica, una manera sencilla, una manera entendible, y oramos para que el Señor también nos ayude a enseñarle a otros la bendita palabra del Señor de una manera sencilla, sin tanta teología, sin tanta cosa de ese tipo, donde a veces enredamos tanto a las personas, no, de una manera sencilla, pero que las personas puedan entender y comprender todas esas verdades acerca del reino de los cielos. Juan capítulo 14, versículo 10 dice, y hay una pregunta que se hace allí, que el Señor hace, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se acuerda que estábamos hablando de esta pregunta que el Señor hace, donde el Señor destaca el testimonio de sus palabras, pero también de sus obras? Que era lo mismo, lo uno con lo otro, que el Señor era perfectamente coherente en lo que decía, pero también con lo que hacía. Lucas, de hecho, por allá en el libro de los Hechos, Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, le escribe a su amigo Teófilo. Y dice, oh amigo Teófilo, hoy te voy a escribir acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, Jesús nunca enseñaba algo que no hacía. Entonces Jesús era muy coherente en sus discursos, en lo que él enseñaba con la palabra, pero también lo enseñaba con el ejemplo, es decir, con la acción. Entonces el Señor era muy coherente, por eso nos está hablando aquí en el versículo de 10 de palabras, pero también nos está hablando de obras. Él era muy coherente en eso y pues es algo en lo que nosotros como pueblo de Dios chocamos muchas veces, porque nos fajamos unos discursos, nos fajamos unos mensajes, nos fajamos unas enseñanzas que sorprendemos a todo el mundo. El problema es que de ahí a la praxis hay mucha distancia, definitivamente hay mucha distancia, y ahí donde patinamos muchos de nosotros, que hablamos muy bonito, pero a la hora de actuar no somos coherentes, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que seamos coherentes en todo eso que enseñamos, en todo eso que hablamos, también lo podamos reflejar con la acción. Así que Jesús dijo que Él tenía que lavarnos precisamente por eso, porque definitivamente no somos coherentes. El único que ha sido coherente en lo que Él ha enseñado ha sido Jesús. Nadie más, ni siquiera el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en Romanos 7, él mismo dice, miserable de mí que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. ¿Sí ve? Entonces lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Entonces Pablo también enseñaba muchas cosas, pero también tenía esa lucha de que él quería hacer lo que enseñaba, pero muchas veces también tal vez patinaba, como nos pasa a nosotros. El único que fue coherente 100% en su quehacer con sus palabras fue Jesús. Nadie más. Por eso el Señor lo puede decir con toda libertad. Puede decir, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y la clave está en ¿qué? En que Jesús era en el Padre y el Padre en Jesús. Eran uno solo. Entonces, hablábamos también de que si estamos en Cristo, pues deberíamos hacer, o mejor, Cristo deberíamos estar evidenciando que las obras de Cristo las está llevando en nosotros. Es decir, que la gente vea que lo que usted habla, pero también lo que usted dice y lo que yo digo y lo que yo hablo, es decir, no sale de nuestra propia cuenta, sino que el Señor que está en nosotros, Él hace las obras. Eso es testimonio. El problema nuestro es que a veces nosotros queremos hacer para el Señor. Somos gente de hacer. Somos cristianos del quehacer. No nos gusta estarnos quietos. Siempre nos gusta hacer algo para el Señor. Y hablábamos de que a veces nosotros planeamos y planificamos. Y no quiere decir que no hay que planificar. Por supuesto que sí.
No quiere decir que no hay que planear, por supuesto que sí, hay que ser organizados cuando vamos a hacer una tarea. Pero el problema es que nosotros a veces nos desgastamos planeando para el Señor. Este año voy a hacer esto para el Señor, voy a hacer esto otro, y voy a hacer esto otro, y voy a hacer esto otro. Y hacemos una larga lista de quehaceres para el Señor, y los traemos ante su presencia y le decimos: Señor, hoy que vengo ante tu presencia, estos son mis planes para ti, por favor bendícelos. Y decíamos y explicábamos que esa es una oración mal hecha, porque no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. No se trata de mis planes para el Señor, sino se trata de los planes del Señor, y yo me ubico en el centro de sus planes para que me use y a través de mi vida Él lleve a cabo sus planes, no mis planes. Así es como funciona. Cuando yo entendí esa gran verdad, mi querido, usted supiera la maleta que me quité de encima. Porque especialmente cuando estamos recién convertidos al Señor, uno quiere servirle al Señor. Uno dice: yo quiero servir al Señor este año, sí, hay fuego para servirle. Y empieza uno así, a mí me pasó, y empezar a uno a hacer planes para el Señor. Bueno, este año voy a predicar en tal barrio, voy a hacer tal cosa, y uno trae y escribe los planes y los trae al Señor, y uno dice: Señor, bendice mis planes. Pero cuando el Señor una vez me dice: no, Jorgito, rompa esos planes, rompa sus planes para mí. Rompa esos planes. Yo no quiero tus planes para mí. Yo tengo otros planes. Y quiero que donde yo estoy haciendo, tú estés ahí, en el centrico de esa voluntad de lo que yo voy a hacer. Y simplemente te pido que te dejes usar, que te dispongas. Así es como funciona. Cuando eso yo aprendí esa realidad y... oiga, es como si se me hubiera quitado un peso de encima, porque dije: mire, yo no tengo que hacer nada para el Señor. Lo único que yo tengo que hacer es disponer mi vida, rendir mi vida al Señor y ponerme dispuesto y disponible para que el Señor me use. Oiga, ya ha sido tan chévere estos años sirviéndole al Señor. Y veo la obra del Señor no como carga, sino como deleite. Tristemente decirlo, ¿cuánta gente se carga con la obra del Señor? Es que me toca predicar. Es que me toca enseñar, es que me toca orar, es que me toca hacer. Posiblemente es que estés haciendo tus planes para el Señor. Tienes que cambiar. Suéltate en el Señor y deja que el Señor te use como Él quiere hacerlo. Y simplemente, Señor, cuando tú le dices: yo quiero que me uses y quiero que hagas esto a través de mí, mire, el Señor inmediatamente lo hace. Pero lo más bonito de todo es que coloca el deleite, no coloca carga. Servirle al Señor es un deleite. Usted supiera todo lo que yo me deleito aquí cada mañana cuando me conecto con ustedes. Cuando predico la palabra, cuando le enseño, cuando la estoy estudiando. Eso para mí no es carga. Es un deleite. Son las mejores horas que yo puedo pasar con el Señor. Porque me deleito. ¿Por qué? Porque sencillamente no se trata de mi esfuerzo para agradar al Señor. Se trata de lo que el Señor hace a través de mí. Así es como funciona. Entonces miren que el Señor la tenía clara. Él dice: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Él hace las obras y yo no hablo nada por mi propia cuenta. Él es el que habla a través de mí. ¿Sí ve qué bonito? Entonces, esa es una gran verdad para cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Esa es una gran verdad. El Señor no está pidiendo ni los más preparados ni los más capaces. El Señor está buscando los dispuestos y los disponibles, aunque estén temblando de miedo. Aunque digan: yo no sé nada, yo no sirvo para esto, pero lo está buscando a usted. Porque es que no se trata de lo que nosotros sepamos ni hagamos, se trata de lo que el Señor va a hacer a través de nuestras vidas. Y cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor, el Señor empieza a usar y empieza a preparar y a capacitar y a proveer los recursos para llevar a cabo su obra. Porque el más interesado en llevar a cabo su obra, sus planes, pues es Él mismo. Es Él el más interesado. Nosotros simplemente nos disponemos para que lo haga. Así es como funciona. Entonces, Felipe tenía que aprender que cuando él oía a hablar a Jesús, pues estaba oyendo al Padre. Que cuando veía las obras que Jesús estaba haciendo, estaba viendo al Padre a través de Jesús. Esa era una gran verdad. Y en el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras, miren eso, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí nota? Aquí Jesús ya les estaba explicando, y recordémoslo un momentico, de que Él había hecho muchos milagros. Muchos milagros. De hecho, sus discípulos habían sido partícipes. Es decir, el Señor, cuando hizo recostar la gente para alimentar a 5,000,
el Señor les dijo a sus discípulos, dijo, hagan recostar la gente, póngalos en grupos de a 50. Y el Señor tomó esos panes y esos peces, los bendijo, dio gracias al cielo, dio gracias a Dios, bendigo Señor, gracias por el alimento, y empezó a compartirlo a sus discípulos, y sus discípulos iban y lo compartían con la gente. ¿Cómo quedaría Tomás? ¿Cómo quedaría Judas? ¿Cómo quedaría Pedro? Viendo que el Señor los está usando. Por eso decía esta mañana que el Señor usa de usted para los grandes milagros que quiere hacer. Mire cómo el Señor los usa a los discípulos para ese milagro de alimentar 5,000. Y los primeros testigos de primera mano fueron los mismos discípulos. Participaron. Jesús los participó a ellos del milagro que iba a hacer al alimentar estos 5,000. Y así sucesivamente. Entonces mire que ellos fueron testigos de los milagros de Jesús, y cuando Jesús les dice, ustedes han visto las obras, ustedes creen en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores hará. Entonces está hablando aquí Jesús de que él hizo grandes milagros, levantó a Lázaro, que estaba muerto, y tal vez ellos, los discípulos, dirían, oiga, si el Señor ha hecho estos grandes milagros, entonces ¿a dónde quedo yo? ¿A dónde voy yo? Porque si el Señor resucitó muertos... Y mire que a veces nosotros nos casamos con ese pensamiento y es una mala interpretación al texto. Aquí no está hablando de que si el Señor resucitó muertos, usted también. Bueno, si lo quiere hacer, pues amén. De pronto usted va a llorar por un moribundo y el moribundo se levanta y usted lo ve que se levantó y bueno, ¿cómo es que nos toca? Y usted dice, wow, oré por él y el Señor lo sanó, vea. Pero no, a veces sucede así. A veces uno ora por la gente y la gente se muere. No pasa todo lo contrario. Y entonces uno dice, pero Señor, tú me dijiste que yo haría obras mayores que las que tú hiciste. Y si tú resucitaste muertos, pues yo también. Y si tú echaste fuera demonios, pues yo también. Y si tú sanaste enfermos, pues yo también. Y es más, mucho mayor. Y a veces nos casamos con ese pensamiento y ese pensamiento es corto. Corto, porque sencillamente el Señor cuando está diciendo que haríamos obras mayores, se está hablando porque Él da un elemento, dice, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre, tenga en cuenta esa expresión. Cuando Él está diciendo que va al Padre, está hablando de su resurrección, de su muerte, de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura, de su ascensión al cielo. Pero para ir al Padre, cuando Él dice, porque yo voy al Padre, ¿cuál es la ruta a seguir para ir al Padre? ¿Cuál era la escalera al cielo, como decía por allá Led Zeppelin? Los que somos rockeros de los años 80. ¿Qué decía Led Zeppelin? Escalera al cielo. El Señor está diciendo, porque yo voy al Padre. ¿Cuál era la ruta para ir al Padre? La ruta para ir al Padre era la cruz. Tendría el Señor que morir, ser sepultado, al tercer día resucitar y después irse para donde el Padre. Pero, ¿qué pasaría después? Pues hermano querido, la proclamación del Evangelio tendría que seguir. Lo que Él inició con la cruz tendría que ser proclamada. El Evangelio tendría que ser proclamado. Y cada persona que creyere al Evangelio sería resucitada espiritualmente. Efesios mismo dice, por allá en el capítulo 1, dice en Efesios, que los que hemos oído el Evangelio y lo hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 2, en el primer versículo dice, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos espiritualmente hablando? Muertos. ¿Cómo está el mundo hoy en día que no tiene a Cristo? Está muerto espiritualmente. Entonces cuando Él dice que obras mayores harían, está queriéndoles decir, ustedes van a predicar el Evangelio de la cruz, van a predicar el Evangelio de la cruz, y el que oiga el Evangelio de la cruz, y el que crea el Evangelio de la cruz, va a ser resucitado espiritualmente. Es decir, de esas obras mayores que Él hizo, es las que nos está hablando a nosotros. De hecho, hablamos de Pedro. Pedro posteriormente, cuando llega el día del Pentecostés, cuando llega esa manifestación del Espíritu Santo allá en Hechos 2, Pedro se para, predica el Evangelio, inmediatamente se convierte en 3,000. Posteriormente, en el pórtico de Salomón hay un milagro.
Alguien le dice, mono, regáleme una monedita. Y Pedro le dice, no, chino, ahora le estoy sirviendo al Señor y desde que le comencé a servirle al Señor ya no soy pescador. Ahora lo que pasa es que estoy sin una moneda, no tengo ni una, nada, no tengo nada que darle. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó? El paralítico, el que había estado paralítico, entró a ese templo saltando alegre y todo el mundo se dio cuenta de eso y dice que allí Pedro predicó y se convirtieron 5,000. Y más adelante, pues los líderes judíos al ver eso se llenaron de celo. ¿Y cómo así que esta gente son ignorantes, no son del vulgo, son gente común y corriente? ¿Y cómo así que la gente los está siguiendo? Llámenos a ver qué fue lo que pasó. Y Pedro comienza a predicar allí y ya no se convirtieron 3,000 ni se convirtieron 5,000. Ahora el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. De eso estaba hablando el Señor. De esas obras mayores, de darle vida. El Señor le dio vida a Lázaro, pero Lázaro murió de nuevo. Lázaro tuvo que volver a morir. Pero sin embargo el Señor está diciendo, ustedes van a hacer obras mayores, porque ustedes van a resucitar gente que está muerta espiritualmente para no más morir, para tener vida eterna. Si nota, cuando usted le predica a alguien el Evangelio, cuando alguien se convierte, por eso el Señor dice que hagamos discípulos. Por eso la tarea evangelística y el hacer discípulos para usted y para mí debería ser la ambición más acariciada. Esa debería ser nuestra ambición, nuestro afán, nuestro anhelo en el buen sentido de la palabra. Decir, Señor, yo quiero ganar discípulos, yo quiero hacer discípulos, quiero discipular, quiero enseñar Biblia, quiero compartir el evangelio a otras personas, porque eso, cuando esa persona nazca de nuevo, es alguien que habrá resucitado espiritualmente para jamás morir espiritualmente, para tener vida eterna. Entonces mire qué tremendo privilegio que tenemos usted y yo. Entonces cuando el Señor dice, ustedes si creen en mí van a hacer obras mayores. Van a hacer obras mayores. Entonces ¿por qué a veces no se predica el evangelio? Es porque tal vez no estamos creyendo en el Señor. Tal vez estamos vendiendo simplemente algo que aprendimos. Tal vez le estamos diciendo a la gente, Cristo te ama, Cristo te ama. ¿Y por qué me dice usted que Cristo me ama? Porque lo dice Juan 3:16. Ay, Dios santo, porque lo dice Juan 3:16, amén, porque sí lo dice, pero no solamente porque lo dice Juan 3:16, sino porque me sé amado por el Señor, por eso Cristo te ama a ti también. Es tener la convicción, la firme certeza de que realmente Cristo ha hecho algo en usted. Oiga, no hay nada más hermoso que hablar con la convicción de de las experiencias que uno ha tenido, de lo que usted ha vivido. Cuando uno no ha vivido nada, pues es como difícil sencillamente expresarlo y hacer que la gente sea impactada por lo que usted es, por lo que usted tiene. A veces nosotros de la manera, cuando se hacen jornadas evangelísticas, ay, ¿por qué le da tanto temor a la gente de salir a evangelizar? Ay, ¿yo qué les digo? Ay, pero yo no sé cómo hacerlo. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues hable de lo que Cristo ha hecho en ti. Eso es creer en Jesús, de lo que Cristo ha hecho en ti. Cuéntele a la gente lo que el Señor ha hecho en usted. Cuéntele de esos grandes milagros. Esos son los grandes milagros, las obras mayores de lo que Dios ha hecho en usted. Y el Señor te escogió a ti, te llamó a ti, no solamente para la salvación. No te escogió solamente, no te llamó solamente a ti para salvarte del infierno, ni de la condenación eterna, ni el lago de fuego. No fuimos llamados solamente para eso. Hay una misión aquí en la tierra que la iglesia debe cumplirla y las obras mayores que el Señor nos dio para hacer. Segunda de Corintios dice que sencillamente somos gente que estamos puestas en las manos del Señor para reconciliar al mundo con Él, como si Dios rogase por medio de nosotros que la gente se reconcilie con Él, es decir, que la gente nazca de nuevo, que la gente espiritualmente adquiera, resucite a vida eterna. Esas son las obras mayores. Amén si el Señor te usa para levantar un muerto. Amén si el Señor te usa para sanar un enfermo. Amén si el Señor te usa para milagros. Pero el mayor milagro que puede ocurrir en esta tierra es ver cuando un pecador se arrepiente y se convierte al Señor. ¿No dice que hay fiesta en los cielos? Allá no dice que hay fiesta en los cielos cuando un paralítico se levanta, ni que hay fiesta en los cielos cuando un demonio es echado fuera. No dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Esa es la tarea que vino a hacer el Señor. El Señor, cuando vino acá a la tierra, Él dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no dijo, yo vengo aquí a hacer milagros.
Él no dijo eso. Los milagros son la excusa. Las señales que el Señor hacía eran el pretexto, por decirlo de alguna manera, para llevarlo. Y de hecho, el apóstol Juan 20:30, el capítulo 20, versículo 30 y 31, tarea, te lo dejo, tarea. Lea Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, es el tema de este evangelio de Juan. Las señales que Jesús hizo para que la gente conociera al Hijo de Dios y tuvieran vida eterna, creyeran en Él. Ese es el meollo de todo el asunto. Entonces mire que más allá de lo que nosotros queremos y anhelamos y esperamos, de ver grandes milagros, de ver restauración de huesos, de ver cosas de ese tipo, de ver situaciones, más allá de eso, nuestra misión como pueblo de Dios, como iglesia, es hacer las obras mayores que el Señor tiene para usted y para mí. De hecho, en Efesios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí no nota? Para que andemos en ellas. Como decíamos hace un momento, aquí el problema no es quiero hacer obras para el Señor, quiero hacer planes para el Señor, sino decirle al Señor cuáles son esas obras que tú ya preparaste de antemano para que yo me coloque en sintonía con esas obras y ande en ellas porque tú ya las preparaste para mí. Y el Señor dijo, obras mayores que estas harían. ¿Cuáles son las obras mayores? Ganar almas, mijo. No hay nada más que hacer. Traer a los pecadores al arrepentimiento. Esas son las obras mayores. Allá no vamos a impresionar al Señor cuando decirle, Señor, yo oré por los enfermos y se sanaron. Señor, yo eché fuera demonios. Señor, yo prediqué y hice muchas cosas. Pero ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos discípulos tienes? Porque el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué promesa tan tremenda, pero eso es para quien gana almas. Mire qué promesa. A veces nosotros decimos que el Señor está con nosotros todos los días, pero ese texto está para aquellos que están haciendo las obras mayores que Dios preparó de antemano, de las cuales Él habló que haríamos. Aquí se lo dijo a sus discípulos. Pedro más adelante, yo creo que cuando se convirtieron esos 3,000, se acordó de las palabras del Señor. Yo creo que cuando Pedro y Juan empezaron a darse cuenta que se estaban convirtiendo 5,000, que la gente, el Señor estaba añadiendo cada día a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén, cuando vio cómo el Señor estaba convirtiendo a las personas, dijo, a esto estaba haciendo referencia el Señor allá en el aposento alto, a estas obras mayores. Ahora sí entendemos a qué fue el que nos puso aquí el Señor en la tierra. Por eso ellos entendieron y por eso ellos dieron su vida por la causa del evangelio, por la causa de Cristo. Pablo la tenía también clara. Pablo sabía a qué había sido llamado. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que nosotros no sabemos a qué fuimos llamados. Pensamos que ser cristiano es librarnos del infierno, ser salvos y esperar el transmilenio para el cielo. Esperar que el Señor venga por mí. Eso es todo. Y mientras estoy aquí, que el Señor me responda a todos mis caprichos. Que el Señor me dé todo lo que quiero. Que el Señor me ponga a vivir una vida buena aquí en la tierra. No, esa no es la vida cristiana, mi querido. La vida cristiana es hacer las obras que el Señor mandó que hagamos, las obras mayores, traer gente al evangelio, a la resurrección, resucitar muertos espirituales a una vida nueva y a una vida eterna. Esa es nuestra misión en la tierra, mi querido. Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Ay, es que en esa iglesia no me dan la oportunidad de estar en un ministerio. Es que eso allá como es un círculo cerrado, eso es allá entre ellos. A mí no me dan la oportunidad. Hermano, ya tienes la oportunidad, ya tienes un ministerio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, 20, léalo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20, léase ahí. Ese es el ministerio que el Señor tiene para usted. Ay, es que yo no sé nada, Ese es para usted. Usted ya es cristiano, nacido de nuevo, es para usted. Es para usted. No saque excusas. Eso es para otros, yo no soy predicador, yo no soy evangelista, no, es para usted, para todos aquellos que han nacido de nuevo. Por eso el Señor hizo la claridad, porque el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y si ustedes están en mí, digo, si ustedes creen en mí, si están en mí, también es para usted. Es decir, si nacieron de nuevo. El Señor dijo porque iba al Padre, porque Él iba al Padre, y esas obras mayores nos encargó a nosotros, seguirían a través de nosotros. Es decir,
El Señor, pues en los 3 años en su ministerio muy corto que tuvo aquí en la tierra, pues sencillamente fue un ministerio corto. Pero ¿cuántas personas se han convertido a lo largo de estos 2000 años? ¿Cuántas personas han conocido del Evangelio y han nacido de nuevo a lo largo de estos 2000 años después de Cristo? Muchos, muchos. Mucha gente ha dado la vida por la causa de Cristo. Mucha gente. Y de hecho ahorita en el Oriente muchas iglesias son perseguidas por la causa de Cristo. El problema de hoy no es que el Espíritu Santo haya menguado en su poder. Tal vez somos nosotros los que ya no le creemos al Señor. Como que ya no le creemos, porque si le creyéramos al Señor, estaríamos haciendo esas obras mayores que Él nos dijo que haríamos. Entonces, dice en el versículo 12 al 15, dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Sí nota? Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dijimos que estos 3 versículos vienen añadidos, vienen amarraditos. Estos 3 versículos, es decir, hacemos obras mayores, pero la obra mayor es el que va a hacer esa obra mayor, sencillamente ora. Y dice el Señor que Él contestará la oración que hacemos. Pero ¿cuál será la oración? Señor, voy a ir a orar por un enfermo que se sane. ¿Será que sí? Señor, úsame para hacer milagros, que yo toque los enfermos y se sanen. Que yo cuando ore por echar fuera demonios se vayan. ¿Será eso? No es esa la clase de oración que está pidiendo el Señor. El Señor aquí está hablando de la oración que va en sintonía con lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que el mundo sea salvo, que nadie se pierda, que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Él dijo, yo no he venido al mundo a condenar el mundo. El Padre no me envió a eso, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el Señor le dice por allá a través de Pablo a Timoteo, le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es lo que Dios quiere para esta humanidad, que todos sean salvos, más allá de los milagros aquí pasajeros, más allá de otras cosas, el Señor, el mayor milagro, lo que nadie le quitará al ser humano, es lo que Dios hace en él y a través de él, es decir, que nazca de nuevo. El Señor dijo, yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Y es más, el Señor dijo, porque esta es la voluntad de mi Padre, que lo que Él me entregó, no se pierda yo nada, que no se pierda ni uno, sino que yo lo resucite en el día postrero. Mire qué tremendo. Eso es el Evangelio, mi querido. Eso es el Evangelio. Más allá de que el milagro, que la señal, más allá de eso, el Evangelio es que las almas lleguen a Cristo, que el que está muerto espiritualmente, resucite espiritualmente, nazca de nuevo. Y el Señor dice que ese lo resucitará en el día postrero. Pablo lo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos transformados para encontrarnos con Él en las nubes. Hermano querido, que no se nos pierda la brújula. Entonces cuando oramos, cuando está hablando de que Él contestará la oración que Él contestará será esa oración que usted y yo hacemos cuando decimos, Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos, de tu gracia, de tu misericordia. Úsame para predicar el Evangelio. Úsame, Señor, para traer a los pecadores al arrepentimiento. Úsame para traer a los muertos espiritualmente a la vida espiritual, a la vida eterna. Cuando tú oras de esa manera, el Señor te contesta esa oración, inclusive antes de orarla, antes de que salga de tus labios, antes de que la pronuncies audiblemente. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Inmediatamente el Señor te usará. ¿Cuál es el problema? Que no estamos dispuestos, o dispuestos sí, pero no disponibles. No estamos disponibles, sencillamente. El Señor no puede usarnos así. El Señor no te podrá usar desde donde estás. Tienes que desajustarte desde donde estás, de tu manera de vivir, de tu manera de pensar, de tu manera de creer, para poderte alinear en sintonía y acercarse donde está Jesús.
Me tengo que desajustar desde donde yo estoy para ajustarme a donde el Señor está y ajustarme a sus planes, sus propósitos, lo que Él determina hacer. ¿Y qué determina hacer? Pues sencillamente traer vida espiritual a esta humanidad que está muerta espiritualmente hablando. ¿Y a quién va a usar? Pues al que se dispone, al que dice aquí estoy, heme aquí. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dijo Isaías cuando el Señor dijo que estaba dispuesto a salvar a la nación? Isaías, y el Señor dijo, ¿a quién mandaré? ¿A quién iré? ¿A quién mandaré? ¿A quién envío? Isaías, dígame, ¿a quién mando? Isaías inmediatamente dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es la oración que hacemos nosotros hoy? Heme aquí, Señor, heme aquí, pero envíalo a Él, envíalo a Él. No, mi querido. ¿Por qué la iglesia no está impactando hoy al mundo? ¿Por qué no estamos impactando si supuestamente se habla hoy de mega iglesias y cosas de ese tipo? Las iglesias están llenas, atestadas de gente, pero muy pocos convertidos, muy pocos nacidos de nuevo. Y si no hay nuevo nacimiento, como dijo Carlos Spurgeon, si a ti no te interesa la salvación de otro, es porque tal vez ni siquiera tú mismo eres salvo. Que Dios nos ayude, que haya esa pasión por hacer las obras mayores que el Señor nos dijo o ya dejó aquí estipuladas para que usted y yo hiciéramos. Hay que pedírselas al Señor. Cuando tú oras en esa dirección, el Señor inmediatamente te la contesta. Por eso dice, si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero a renglón seguido dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ya hay un mandamiento que se conoce como el gran mandamiento y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que si yo amo a mi prójimo, le predico, le hablo de Cristo y cumplo la gran comisión. ¿Sí nota? Entonces, si no estamos haciendo esa tarea, pues no estamos guardando sus mandamientos. Y si no estamos guardando sus mandamientos, pues estamos demostrando que no amamos al Padre, que no hay una relación con el Padre. Simplemente estamos practicando una religión, la religión cristiana. Y muchos se van a ir para el infierno con la Biblia debajo del brazo. Así de sencillo es. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Pídale al Señor. Dígale, Señor, que aquí desde donde estoy yo quiero ganar alma, yo quiero predicar el evangelio. Señor, pero entonces es que no sé hacerlo, pero voy a pedirle allá a mis pastores que me den unas indicaciones de cómo hacerlo, que me den material porque voy a empezar a predicarle a mis vecinos, a tener mesas de trabajo aquí, de tener un día a la semana, un estudio bíblico. Que Dios nos ayude. Hermano, herramientas hay así, hermano, herramientas el Señor te las da. El problema es de nosotros que estamos esperando que todo venga por obra y gracia del Espíritu Santo y así no es. El Señor te quiere usar a ti, las manos que el Señor va a usar son las tuyas, las piernas son las tuyas, la voz que va a usar es la tuya, nadie más, a nadie más va a usar el Señor. Así que todo lo que pidas al Padre en mi nombre dice, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero ir. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero enseñar. Señor, yo quiero predicar. Aparéjame citas divinas. Aparéjame, Señor, momentos donde yo pueda hablar de ti. El Señor inmediatamente te va a usar. El problema es que muchas veces nos da miedo hacer la voluntad de Dios, pedirla. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, yo quiero hacer... Nos da miedo porque sencillamente pensamos que nos va a mandar por allá al último extremo, al último rincón del mundo. Por allá donde los nómadas, donde nadie nos conoce. Y que vamos a perder todos nuestros privilegios. Pero créame que los que están por allá son felices. Los que están en África predicando son felices, aunque no haya televisión, aunque no haya tecnología, aunque no haya nada. Son felices allá. ¿Por qué? Porque el Señor los puso allá. El Señor cada vez que capacita también pone la pasión por lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Él coloca esa pasión, créamelo. El Señor no nos pone cargas. Él dice que es más ligera la suya. Y cuando el Señor te usa, Él pone esa pasión para que lo que tú hagas para el Señor, tú te deleites, como lo dije hace un momento, y no te cargues. No quiere decir con esto que no hay que esforzarse, no quiere decir con esto que todo va a ser fácil. No es fácil para nosotros quienes enseñamos todas las mañanas aquí la palabra del Señor. Nos toca estudiar, nos toca leer, nos toca dedicarle horas a todo para venir y traer un plato exquisito aquí todas las mañanas. Nos toca.
Pero es un deleite estudiar la palabra para cada mañana conectarnos aquí junto con ustedes y poder compartir esas delicias que el Señor nos regala cada mañana. Así que hay que redireccionar nuestra vida de oración y decirle: Señor, úsame, úsame. Sí, estoy enfermito, pero úsame. Sí, Señor, me duele, pero úsame. Sí, Señor, pero úsame. Úsame, porque este mundo se nos está muriendo sin Cristo. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, porque, Señor, hay una tarea tan grande para hacer. Tú dijiste, Señor Dios de la gloria, tú impresionaste a algunos aquí cuando viniste a hacer milagros. Algunos, bendito Señor, te seguían precisamente por esos milagros. Algunos fueron persuadidos por las señales que tú hacías y te seguían por las señales que tú hacías. Veían en Jesús un Jesús milagrero. Pero Señor de la gloria, como decíamos hace un momento, esos milagros, esas señales eran simplemente una excusa, era un pretexto, Señor de la gloria, para enseñar las grandes verdades del reino que tú traías. Porque tú no viniste solamente a eso, tú no viniste a impresionar a la gente con los milagros, tú viniste a salvar y a buscar y salvar lo que se había perdido. Y los milagros y las señales eran simplemente una excusa. Por eso, Señor Dios de la gloria, tal vez los discípulos tuvieron que aprender allí en el aposento alto cuando tú le dijiste: las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él hace las obras. Y ustedes van a hacer obras mayores. Y tal vez los discípulos dirían: uy, si el Señor multiplicó y alimentó 5,000, como Él dijo que nosotros haríamos obras mayores, entonces nosotros vamos a alimentar a 10,000 de una manera milagrosa. Tal vez era el concepto que ellos tendrían. Y desafortunadamente han pasado 2,000 años y es el concepto que muchos tienen. No, pues como el Señor sanó enfermos y resucitó muertos, pues yo también, porque el Señor dijo que obras mayores haríamos. No se trata de eso. No se trata de eso. El texto no nos está hablando de eso. El texto está hablando de las obras mayores, de que Él resucitó a Lázaro y que hay muchos muertos espirituales en el mundo, millones, que están muertos espiritualmente hablando, y que la iglesia va a ser el instrumento en las manos para traer vida espiritual a esos muertos espirituales cuando se predique el evangelio, cuando se disipule, cuando se enseñe Biblia. Bendito Señor Dios de la gloria, úsanos, Padre amado, úsanos, prepáranos citas divinas como iglesia, como pueblo de Dios, Padre amado, úsanos para predicar tu palabra, úsanos para enseñarla, úsanos, bendito Señor, para proclamarla, bendito Señor Dios de la gloria, al familiar, al vecino, al amigo, al compañero. Señor Dios de la gloria, úsanos en ese lugar donde nos has colocado estratégicamente. Yo oro, bendito Señor, aquí tal vez ora allí por alguien, aprovecha unos segunditos para orar por alguien, por tus vecinos. Señor, yo quiero aquí en esta torre de la 11A, de este bloque de Quintanares, Señor, predicarle a mis vecinos, tener grupos de estudio bíblico aquí, donde enseñemos discipulado, donde enseñemos Biblia, bendito Señor, con nuestros vecinos que no te conocen. Abre puertas, Padre amado, prepáranos, Señor Dios de la gloria, esas citas divinas para enseñar, para proclamar tu palabra, allí donde están mis hermanos, en ese lugar de trabajo, en ese vecindario. Señor, úsalos, Padre amado, Dios de la gloria, proveen los recursos, yo sé que tú los provees para las cartillas, para los materiales, para lo que haya que hacer, para enseñar Biblia. Señor, si se cerraron las iglesias, Padre amado, tu palabra no se ha encerrado, tu palabra no está presa, tu palabra no se contamina de coronavirus, tu palabra es viva y es eficaz y corre y es glorificada. Ayúdanos, bendito Señor, danos las estrategias, Padre amado, para movernos, Dios de la gloria, hacer la obra que tú nos has encargado, Padre amado, resucitar a tantos que han muerto espiritualmente, Señor Dios de la gloria, porque tú lo dijiste, que obras mayores que esas que tú hiciste haríamos, bendito Señor. Y Dios de la gloria, hoy oramos en sintonía con lo que tú quieres dar. Por eso, Señor Dios de la gloria, ayúdanos a reflejar de que verdaderamente te amamos, cuando guardamos tus mandamientos, cuando hacemos lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Oh Dios de la gloria, hoy oramos por nuestros vecinos, hoy oramos por nuestros amigos, hoy oramos por nuestros compañeros de trabajo. Usa nuestros labios, usa nuestras gargantas, usa nuestras vidas, usa nuestros dones, talentos, capacidades que nos has dado, Señor Dios de la gloria, para dar vida, para dar vida, para dar vida a aquel que está muerto espiritualmente hablando, Señor. Oh Dios de la gloria, gracias porque hay
una promesa. Tú prometiste que obras mayores hacíamos o haríamos, Padre amado. Y esas obras mayores es predicar el evangelio y que muchos nazcan de nuevo. Como en el tiempo de Pedro, se convirtieron 3,000, 5,000 y tú añadías a la iglesia a todos aquellos que ya irían a ser salvos. Es decir, Pedro y Juan tal vez recordarían allí las palabras de Jesús en el aposento alto. Ahora entendemos, ya estamos entendiendo. El Señor resucitó a Lázaro y nosotros fuimos testigos de eso, pero aquí están resucitando muchos espiritualmente. Ya entendemos, diría Pedro y diría Juan tal vez allí cuando vieron, Padre amado, Dios de la gloria, muchos que estaban creyendo en ti. Esas son las obras mayores que tú nos has encargado, bendito Señor. Ayúdanos a caminar en sintonía con eso, oh Dios de la gloria, y úsanos, Padre amado. Usa ese joven, usa esa mujer, usa ese varón, usa tu iglesia, usa tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria, porque en esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor. Úsanos, Padre amado, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se ha ido el tiempo. Que Dios nos ayude. Que esa sea su oración, hermano. Lo reto, que esa sea su oración. Ya, sí, todos tenemos peticiones, pero ore por los inconversos. Que Dios le apareje citas divinas, que le dé formas, herramientas para predicar el evangelio, para llevar a meternos en esa dimensión de las obras mayores que el Señor dijo que haríamos. Bien, recuerde que hoy es jueves. Y los jueves también tenemos una cita a las 7 de la noche. Tiempos del porvenir, estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Hoy comenzaremos también a ver el capítulo 14. Hace 8 días no les dije, pero hoy tienen un momentico, aparte un momentico, y lea el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y en la noche nos encontramos, si Dios lo permite. Un feliz día para todos, un bendecido día, un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao, mis amados.